El día de hoy les vamos a hablar del análisis de un caso clínico sobre diabetes mellitus tipo MODY, en este caso causado por mutaciones en ABCC8. Los temas que abordaremos el día de hoy son la presentación del caso, el cual incluye signos y síntomas, resultados de pruebas de laboratorio, técnicas genéticas utilizadas para el diagnóstico, limitaciones y conclusiones. Comenzando con la presentación del caso, este es un paciente masculino de 22 años con un índice de masa corporal de 14.4 kilogramos por metro cuadrado. Fue hospitalizado por un mal control glucémico y fue diagnosticado con diabetes mellitus tipo 1 hace 4 años, con lo cual era tratado con insulina subcutánea como lo es el Novolin R y Glargina, esto sin lograr un buen control. También presenta antecedentes de hepatitis B crónica en tratamiento con Entecavir, y su padre tiene diabetes desde hace 30 años, también utilizando insulina. Al ingreso, el diagnóstico fue de diabetes tipo 1, lo cual era un diagnóstico erróneo, y pues también contaba con hepatitis B crónica. Como signos y síntomas podemos ver pérdida de peso. El paciente tiene un peso corporal de 44 kilogramos con una talla de 175 centímetros, los cual nos da un índice de masa corporal de 14.4 kilogramos sobre metro cuadrado. Esto nos indica desnutrición o bajo peso severo. También tiene un mal control glucémico. La glucosa en ayunas es muy elevada, de 23.41 milimoles por litro, y la hemoglobina glucosilada de 12.9%. También presenta hipoglucemias frecuentes, esto a pesar de presentar hiperglucemias también. Esto nos sugiere una gran variabilidad glucémica. No cuenta con tendencias a cetoacidosis, lo cual pues nos dice que no se detectaron cuerpos cetónicos en la orina. También cuenta con nivel de persistencia bajo de péptido C. Esto nos indica la secreción deficiente pero persistente de la insulina endógena. Cuenta también con antecedentes de hepatitis B crónica, por lo cual se encuentran las enzimas hepáticas elevadas como lo es el ALT y AST, y también la carga viral significativa. Como historia familiar, se encuentra a su padre, que tiene diabetes desde hace 30 años. Tampoco presenta síntomas comunes de diabetes como es la poliuria, polidipsia, fatiga o cetoacidosis en etapas avanzadas. Y tampoco respondió bien a la insulina. Ahora vamos a ver los resultados de las pruebas de laboratorio. Al momento de su ingreso, el paciente presentaba hiperglucemia severa con una glucosa en ayuno de 23.41 milimoles por litro y una hemoglobina glucosilada de 12.9%, lo que indica un control glucémico muy deficiente a lo largo del tiempo. Los niveles de péptido C en ayuno, 0.9 nanogramos por mililitro, y postpandriales de 0.8 nanogramos por mililitro a 1 hora y 0.7 nanogramos por mililitro a 2 horas, mostraron que el páncreas aún producía algo de insulina, aunque sin una respuesta significativa tras la ingesta de alimentos. Este hallazgo sugería una función pancreática conservada, lo cual no es típico de una diabetes tipo 1. Además, los anticuerpos GAD e ICA resultaron negativos, descartando una etiología autoinmune. También se reportó una glucosuria, pero sin cuerpos cetónicos, lo que indica ausencia de cetoacidosis. Finalmente, los estudios hepáticos revelaron ALT en 770 unidades por litro y AST en 360 unidades por litro, junto con una carga viral de HBV-DNA de 2.97 por 10 elevado a la 7 unidades por mililitro, datos compatibles con una hepatitis B crónica activa. En una consulta de seguimiento realizada en febrero del 2019, 6 meses después de haber suspendido el tratamiento farmacológico, el paciente mantuvo un buen control glucémico. Su hemoglobina A1C fue de 5.9%, su glucosa en ayuno fue de 6.53 milimoles por litro y su glucosa a 2 horas postprandial fue de 7.67 milimoles por litro. Todo dentro de parámetros normales. Además, los niveles de péptido C en ayuno aumentaron a 7.5 nanogramos por mililitro y postprandial a 4.1 nanogramos por mililitro, lo cual evidenció una recuperación notable de la función pancreática, confirmando la efectividad del tratamiento dirigido y la naturaleza monogénica de su diabetes. Luego del diagnóstico de MODY tipo 12 por mutación en el gen ABCC8, se suspendió progresivamente la insulina y el paciente comenzó tratamiento con glimepiridina 2 miligramos al día.
En julio del 2018, 3 meses después del alta, los resultados del laboratorio mostraron una mejoría significativa en el control glucémico, con una hemoglobina A1C de 6.1% y una glucosa en ayuno de 7.49 milimoles por litro, ambos dentro de rangos aceptables para pacientes con diabetes. Ahora hablaremos del diagnóstico para diabetes mellitus tipo MODY. Este paciente de 12 años fue inicialmente diagnosticado con diabetes tipo 1 debido a la presencia de síntomas típicos y los resultados de las muestras de laboratorio, los cuales ya han sido explicados anteriormente. Sin embargo, a pesar de seguir un tratamiento con insulina, no lograba un control adecuado de la glucosa, lo que generó dudas sobre si el diagnóstico inicial era correcto o no. Ante esta situación, se decidió investigar más a fondo y fue entonces cuando se optó por realizar pruebas genéticas. El diagnóstico definitivo de diabetes tipo MODY solo se puede confirmar mediante pruebas genéticas. Para ello, se extrajo ADN del paciente mediante sangre venosa periférica y se secuenciaron los exones de 13 genes asociados con MODY. Entre estos genes se encontraban el HNE4-alfa, el PDX1, entre otros. Posteriormente, las secuencias obtenidas se comparan con las secuencias de referencia para identificar cualquier mutación. Fue entonces cuando se descubrió una deleción heterocigótica en el exón 17 del gen ABCC8, localizado en la región CHR11P15.1. Esta mutación afecta a la proteína SUR1, que regula el canal de potasio ATP en las células beta del páncreas. Esta alteración a su vez interfiere en la secreción normal de insulina, lo que llevó al diagnóstico final de MODY-12, una forma rara de diabetes monogénica. Ahora, la imagen que podemos observar es el análisis bioinformático del resultado de la secuencia del gen ABCC8. La línea negra que observamos representa la muestra y el bucle de descendencia representa lo que es la región de deleción heterocigótica. Los pacientes con MODY confirmados mediante secuenciación genética no cumplen plenamente los criterios diagnósticos tradicionales. Por lo tanto, se ha propuesto realizar pruebas de detección en adolescentes con diabetes tipo 1 de inicio negativo en anticuerpos autoinmunes y en adolescentes con diabetes tipo 2 sin manifestaciones clínicas de trastornos metabólicos. En resumen, aún no existen criterios de cribado aceptados para MODY y las pruebas genéticas siguen siendo el método de referencia para su diagnóstico. Se utilizó una secuenciación de nueva generación, NGS por sus siglas en inglés, para analizar múltiples genes relacionados con MODY. Posteriormente, se realizó una secuenciación de Sanger para confirmar la mutación identificada en ABCC8. Ahora vamos a explicar cómo se realiza esta secuenciación de Sanger. Y bueno, a muy grandes rasgos, la secuenciación de Sanger también es conocida como el método de determinación de cadena y es una técnica utilizada para determinar la secuencia exacta de los nucleótidos ATCG en una molécula de ADN. Para preparar el ADN se necesita una cadena de ADN molde que se quiere secuenciar. Se puede utilizar un cebador o un primer que se une al inicio de la región que se va a copiar. Después se van a mezclar los nucleótidos normales y los nucleótidos modificados que están marcados con un color fluorescente distinto para cada base. Luego, la terminación de cadena, cuando se incorpora un DDNTP, la síntesis de ADN se detiene, porque estos no tienen un grupo 3'OH necesario para continuar la cadena. Esto genera fragmentos de ADN de diferentes longitudes, cada uno terminando en un DDNTP marcado. Después, con electroforesis capilar, los fragmentos se separan por tamaño. Un detector láser lee los colores fluorescentes y determina qué base hay en cada posición de la cadena. Y el resultado se obtiene como una lectura de la secuencia de ADN base por base. Como conclusión, tenemos que este caso resalta la importancia del diagnóstico diferencial en pacientes jóvenes con diabetes y la utilidad de las pruebas genéticas para identificar formas monogénicas de la enfermedad. Identificar una mutación en ABCC8 permitió un tratamiento más adecuado con sulfonilureas en lugar de insulina y está mejorando la calidad de vida del paciente.
La limitación de este estudio fue que no se realizó un estudio genético del linaje del probando, el mecanismo de la secreción anormal de insulina causado por ABCC8. La mutación genética y sus manifestaciones clínicas aún requieren un mayor estudio.